¿vale? Grabando. Vale, ya. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Belén Herrera, formo parte del área de competitividad de la Cámara de Comercio de Sevilla. Este webinar está englobado dentro del proyecto Ciberseguridad, cuyos fondos son fondos FEDER y gestionamos pues, las cámaras de comercio. ¿Vale? El ponente de hoy es Ismael Morales Alonso, es técnico responsable en ciberseguridad de la empresa Wellness Tech Group. Es ingeniero técnico en informática de sistemas, ingeniero informático, tiene un máster en investigación en ingeniería de sistemas y de la computación por la Universidad de Cádiz. Actualmente, como he comentado, es técnico responsable en ciberseguridad. Así que antes de comenzar, sí os voy a indicar una serie de cuestiones. Vamos a tener los micros, por favor, silenciados, ¿vale? Y cualquier duda que tengáis o queráis comentar algo, pues yo estaré pendiente del chat y se lo iré trasladando a Ismael. Por otro lado, cuando ya vaya a finalizar la presentación de Ismael y hayamos resuelto todas las dudas y consultas, pondré un enlace en el chat para que por favor nos enviéis un cuestionario. Es un cuestionario de satisfacción sobre la jornada. Para nosotros es muy importante porque nos ayudáis a mejorar para futuros que hagamos. Y por último también indicaros que la persona que lo desee, pues le enviaré la ponencia de Ismael por email en formato PDF, así que sin problema me lo indicáis, me mandáis un correo y que después indicaré también cuál es el correo mío y nada, yo la envío, ¿vale? Espero que disfrutéis y nada, Ismael, cuando quieras. Pues nada, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a Cámara de Comercio por darnos este huequillo también, ¿no? De cómo podemos ayudar a mejorar la ciberseguridad y más en los tiempos en los que estamos ahora, teletrabajando casi todo. Y nada, y también, bueno, agradecer vuestra asistencia a estas horas, que también entiendo que puede haber gente que quiera echarse la siesta un viernes por la tarde ya, ¿vale? Pero estamos todos aquí para aprender un poquito más de la ciberseguridad y nada, pues si queréis empiezo. A ver, simplemente, bueno, comentar lo de los micros si podéis todos apagados para no meter ruido, ¿no? en el webinar. Podéis ir contestando, bueno, cualquier duda que tengáis, podéis ir poniéndolo por el chat. Yo mientras también puedo hacer a lo mejor alguna pregunta o también Belén os va lanzando a lo mejor algunas preguntas y bueno, lo que son al final de la sesión, pues las vemos todas y vamos. Y luego, bueno, también el formulario, ¿no? Que acaba de comentar. Y nada, bueno, ya me han presentado, soy Ismael Morales Alonso y soy responsable de ciberseguridad en Wellness Tech Group. Y bueno, llevando un poco toda la parte de ciber, pues tenemos unas propuestas también en Wellness orientadas al teletrabajo. Y bueno, y quiero un poco explicaros cómo podemos nosotros desde nuestra casa, si somos autónomos, si dirigimos una empresa, si somos responsables de tecnología, pues un poquito los tips básicos, por lo menos, para ir mejorando en la ciberseguridad. Nada, como contenidos, pues vamos a hablar un poco de lo que es el teletrabajo antes del confinamiento, ¿no? Del estado de alarma en el que estamos. Luego voy a hablar de la ciberamenaza, un poco la evolución, ¿no? O qué tipo de ataques estamos acostumbrados, o qué tipo de ataques eran más comunes antes y ahora, cómo se ha ido profesionalizando el cibercrimen. Luego voy a hablar un poco del concepto de ingeniería social y los tipos de ataques que existen. Luego, pues voy a hablar de las medidas concretas de ciberseguridad que podemos nosotros aplicar para mejorar la ciberseguridad en nuestras organizaciones. Y luego, pues las propuestas de Wellness Tech Group que tenemos orientadas al teletrabajo. Bueno, esto un poco, voy a hablaros del contexto previo al estado de confinamiento y la situación actual. Previo, ¿no? Pues ya hay estadísticas en las que se decía pues, que el crecimiento del teletrabajo era de un 140% desde 2005, ¿vale? Es decir, que
que ahora sí estamos todos obligados, pero ya había una cierta tendencia de que las empresas empezaban o dejaban, permitían el teletrabajo a sus empleados. Luego, el 52% de los trabajadores ya trabajaban desde casa al menos una vez a la semana, ¿vale? Incluso el 18% de los trabajadores trabajaban remotamente a tiempo completo, ¿vale? Es decir, casi un 20% ya trabajaban a tiempo completo de manera remota. E incluso, pues, el 16% de las organizaciones contrataban, pues, exclusivamente trabajadores en remoto. Entonces, bueno, esto simplemente por entender el contexto de esa tendencia creciente previa a la crisis del teletrabajo, ¿no? Y ahora, bueno, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos ahora que hay organizaciones que no pueden ofrecer teletrabajo por el tipo de organización, de actividades, ¿vale?, a realizar. Otras, pues, han implementado el teletrabajo, pero no han tenido en cuenta la ciberseguridad. Luego, simplemente porque, bueno, prima más la funcionalidad que la seguridad normalmente, ¿no? El que funcione a que funcione de manera segura. Luego, hay organizaciones que sí, de alguna manera, pues tenían la ciberseguridad un poco más madura, ya estaban acostumbradas a lo mejor a hacer auditorías de ciberseguridad o tenían implantaciones de estándares como certificaciones, ¿no?, de ISO 27001, conocían normas NIST americanas. Es decir, hay muchas cosas, ¿no?, que se podrían, que hay organizaciones que están haciendo previamente en ciberseguridad y entonces, bueno, por la madurez que tienen, pues han podido implantar el teletrabajo y además de manera segura, ¿no? Y hay otras que directamente, pues, no lo han implantado porque no saben cómo hacerlo, por miedo a no saber cómo hacerlo o no exponerse a los ciberriesgos, ¿no? En caso, por ejemplo, de empresas que a lo mejor manejan información muy confidencial y no saben cómo manejar esa información desde haciendo teletrabajo, ¿no? Pues bueno, esto más o menos es el contexto, la casuística en la que nos encontramos de los tipos de organizaciones y del teletrabajo un poco obligado, ¿no?, por la crisis del coronavirus y que quizás algunas organizaciones, pues, no estaban preparadas, otras sí, y bueno, esta es la situación actual, ¿no? Entonces, yo os quiero dar una visión de lo que serían las ciberamenazas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de amenazas, ¿vale?, no ciberamenazas, sino amenazas, hablamos de desastres naturales o de origen industrial, puede ser un incendio, puede ser un incendio provocado por un rayo, ¿vale?, o puede ser un incendio provocado por una polilla, ¿vale?, o puede ser porque ha explotado un servidor o lo que sea, ¿no? Entonces, hay varios tipos de amenazas que en ese caso quizá o no tienen nada que ver con la parte ciber, ¿no?, con lo que sería la parte informática o la parte de la tecnología, ¿no? Luego también hay errores o fallos no intencionados, que pueden ser, pues, empleados que abren a lo mejor algún fichero que no deberían de haber abierto, pero no se dan cuenta, ¿vale? Y luego hay ataques intencionados, ¿no?, que sí serían un poco, pues, pueden ser ataques externos es decir, de empresas o individuos que quieran de alguna manera robar contraseñas o información, espionaje industrial, ciberguerra o incluso pueden ser empleados descontentos, ¿vale?, que pueden ser ataques internos, que pueden ser porque lo han despedido o porque quieren montar una empresa paralela o cosas así, ¿no? Entonces, estos ataques sí son intencionados y son, pues, amenazas que debemos de tener en cuenta, ¿no?, en la organización. Y os voy a hablar un poco de lo que sería el malware, ¿no? El malware engloba todo lo que serían virus, gusanos, troyanos, ¿vale? Todo ese tipo de software malicioso, pues lo denominamos malware. Y ahí os expongo, pues, que desde el 71 pues se ha utilizado algún tipo de malware, ¿vale?, que realmente fue un experimento, ¿no? Pero sí se demostró cómo de alguna manera se podía ejecutar código en dispositivos que no eran el dispositivo donde estaba la persona, ¿no? O lo que requería en ese momento, ¿no?, el programa, sino que ahí ese programa, pues, se podía ejecutar en otro ordenador, ¿vale? Pues es un poco por mostraros la fecha que estamos ahora y que desde el 71 pues ya
pudo empezar a hacer este tipo de malware, ¿no? En el 82, pues sí fue un malware. Algunos pues indican que sería el primero realmente malintencionado, ¿no? Un poco más masivo. Y luego, pues el primero que encontramos que es desplegado por email, es decir, enviaba un email y si lo ejecutaba, pues lograba instalar malware o lograba reenviarse a contactos, ¿no? Pues sería el Melissa virus, ¿vale? Es decir, que ahora que nos suena mucho también el tema de phishing o el tema de siempre de ten cuidado con no abrir enlaces de correo electrónico de personas que te lo envían que sean desconocidos o que eso no se hagan adjuntos, ¿no? Que pueden contener malware y tal, pues desde el 99 tenemos este problema, ¿no? Y bueno, ahora a continuación os explicaré un poco cómo funciona, ¿no? Este tipo de phishing, ¿no? O este tipo de engaños, ¿no? En el 2000, pues, se encuentra el I Love You, que es del mismo estilo, pero además infecta pues, a 50 millones de víctimas, ¿no? Que era un poco de, aquí tienes pues la carta de amor, ¿vale? Y te dice algo como I love you y cosas así, ¿no? Entonces, como veis, si la gente en esa época no estaba acostumbrada, pues diría esto qué y tal, y pincharía y no sabría que se infectaba. Luego en el 2001, pues también aprovecharon pues este tema de ingeniería social, ¿no? Que comentaré luego, de que simulaban la foto de Ana Kurnikova, que era la tenista, ¿no? Y entonces, bueno, decía, pues mira esta foto, ¿no? Y tal. Y incluso en el asunto te ponía, aquí tienes, y un guiño, ¿no? Como haciéndose colega, ¿no? A quien se lo enviaba. Y simplemente, bueno, por aprovechándose de esa, no sé, esa interacción humana, ¿no? Bueno, echar un vistazo, ¿no? Y luego, bueno, también os quiero mostrar lo que sería en 2010, el Stuxnet, ¿no? Que hay algunos que conoceréis, otros que no, pero fue un poco un malware que afectó a la producción de centrales nucleares de Irán. Y entonces, bueno, todo partió a partir de esa foto que veis a la izquierda, en el que, bueno, esa foto está publicada en la página web de unas noticias, ¿no? de Irán, y entonces se veía en la pantalla qué software utilizaba. Y entonces, sobre ese software, pues un poco los enemigos, ¿vale? de Irán, pues fabricaron malware específico para aprovechar fallos de ese software. Entonces lograron instalar, bueno, esto fue a través de un USB, etcétera, eso tiene su historia, y lograron pues parar la producción. ¿Esto qué quiere decir? Que ya desde 2010 podemos hablar de que hay código o hay programas que se han utilizado para como ciberarmas, ¿no? Entonces, estamos hablando de hace ya 10 años y bueno, que aún así pues, ha habido una evolución posterior a esto. Pero bueno, un poco por entrar en contexto, ¿no? En 2011 encontramos pues lo que se llaman las botnets, ¿vale? Que lo que hacían era instalar un programa a las víctimas y bueno, hacían todo tipo de robos de información, de claves de bancos, colocaban los keylogger, que son cada vez que pulsas una tecla, pues se mandaba al programa, ¿no? Entonces, pues sabían tu contraseña o todo lo que estás escribiendo. Y bueno, las víctimas son las que llamaban, si os suena, pues los ordenadores zombies, ¿no? ¿Por qué? Porque también ejecutaban órdenes que una persona o el que manejara el que tiene a todos los ordenadores zombies, ¿no? Pues, por ejemplo, entrar en una página concreta. Entonces, si tienes 2 millones de ordenadores, pues 2 millones de ordenadores en una página concreta, pues tumbaban el servidor o dejaban indisponible, ¿no? en la página. Entonces, bueno, si dejas indisponible un comercio online, pues no puede vender, ¿no? Pues este tipo de cosas pues ya se hacían en 2011. Y ahí pues os he puesto una captura de una de las más conocidas que se llamaba Zeus y tiene pues sus ordenadores distribuidos incluso clasificados por distintos países, los que están online, los que no están online, etc. Que bueno, que son paneles de control que estaban muy currados, ¿vale? Y esto es de 2011. Y bueno, los que
¿Os suena el ransomware? El ransomware es un tipo de malware que lo que hace es, pues cuando entra en tu ordenador, cifra todos tus ficheros y cuando intentas abrir el fichero no te deja porque tienes que descifrarlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú no tienes las claves de descifrado, pues entonces no puedes verlos. ¿Quién tiene las claves? Pues los ciberdelincuentes. ¿Y cómo consigues descifrarlo y ver esos ficheros? Pues en muchos casos no puedes, en otros casos te piden un rescate, ¿no? que tienes que pagar. Y otros casos, pues han tenido un problema, una vulnerabilidad, un fallito, ¿no? En cómo te han cifrado los ficheros. Y entonces hemos podido, las empresas, organizaciones que se dedican a la seguridad, han podido, pues, de alguna manera, aprovechar esa pequeña vulnerabilidad para poder descifrarlo sin pagar el rescate, ¿no? a los ciberdelincuentes. Pues bueno, esto que nos puede sonar de hace poco, el primero que existe es del 89, ¿vale? Que se distribuyó a partir de disquete y lo que hacía era prometer un cálculo de probabilidades de que te pudieras infectar por el virus VIH, ¿vale? Entonces, estos se enviaron a los hospitales, a las clínicas de la época y lo que hacía era cuando alguien iba respondiendo a las preguntas, pues te decía algo así, ¿no? Pues, querido cliente, es el momento de que pagues pues, por esto, ¿vale? Pero claro, no te dejaba opción, es decir, no podías quitar la pantalla, sino que tenías que pagar. ¿Y cómo pagabas? Pues enviando pues el dinero a través de una oficina postal de Panamá y tal, ¿no? Entonces, esto quiere decir que desde el 89 pues ya se empieza a utilizar este tipo de malware, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, bueno, esto parece un poco enterrado ahí en el tiempo y en 2011 pues también vemos una proliferación de lo que se llaman los virus de la policía, que lo que hacían era, pues cuando entrabas en páginas web o te saltaba algún anuncio y te saltaba uno de ellos que era de como que la policía pues te bloqueaba el ordenador porque estabas viendo páginas, te hablaba a lo mejor que podía ser de pedofilia, cosas así muy chungas, ¿no? Y entonces lo que te decían era como que si no te iban a denunciar, podías ir a juicio, ponían cosas de la policía, todo muy como oficial, el rey, cosas así, ¿no? También te ponían desde dónde estás conectado, porque cada vez que nosotros nos conectamos a una página, nosotros tenemos una dirección IP y normalmente pues indica la ubicación aproximada, en muchos casos más acertada y en otros menos, desde dónde te estás conectando. Entonces, si te dicen, bueno, pues te estás conectando desde Sevilla, desde no sé dónde, tal. Entonces, bueno, además te estás conectando desde un Windows 10, un Windows 7 o lo que sea, ¿no? Desde un navegador Chrome o un navegador Firefox. Entonces, esa información te lo ponían e incluso algunos te activaban la webcam, ¿vale? Te ponían como, entonces era como te estoy viendo la cara, ¿no? Entonces, claro, todo ese miedo que se iba provocando, pues había, y en ese momento te decían que o pagabas y te ponían ahí pues donde tenías que pagar, o si no, eso te denunciaban, te bloqueaban el ordenador y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues había gente que pagaba. Realmente esto no era un ransomware como tal porque no cifraba los ficheros, ¿vale? Sino simplemente te bloqueaba como el navegador, te lo ponía en pantalla completa y te ponía restricciones para que no pudieras salir de esa pantalla, ¿no? Pero realmente no cifraba los ficheros, ¿no? Y los que sí ya cifraban los ficheros, pues eran un poco desde 2013 hasta la actualidad. Pues aquí os pongo algunos pantallazos de los más conocidos, ¿no? Eso como CryptoLocker, está WannaCry, el Cerber Ransomware, y hay muchísimos, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí, pues sí hemos podido ver o conocemos a alguien que quizá después de entrar en un enlace, de descargar un fichero, pues le ha aparecido algún tipo de mensaje de hecho en el que te exigen un pago y en bitcoins normalmente, ¿no? Que son criptomonedas, y bueno, y hasta que no pagues, pues no te descifran el ordenador, o por lo menos ellos dicen eso, ¿no? Y entonces, bueno, si uno dice, bueno, yo no sé cómo pagar en bitcoin y quiero pagarlo, ¿no? Pues tienen hasta chat de atención al cliente, ¿vale? Es decir, que esto es que ya esto no es una persona que programa el ordenador en su casa solo, sino que esto tiene realmente una organización detrás con gente que programa, gente que distribuye el software, otras personas que se dedican
a recibir los pagos, otros que se dedican a blanquear el dinero, ¿no? Y entonces, bueno, pues en el chat puedes ir diciendo, pues, ¿cómo pago? Tal, y entonces te van diciendo cómo comprar bitcoins, entonces, bueno, realmente hay una persona detrás ahí con una atención al cliente. Luego, bueno, ahí en medio pongo también otro de una persona como que dice que me habéis exigido un pago muy grande y los ciberdelincuentes pues como que le dan pena y le dice que te descifran el ordenador porque han sobreestimado un poco lo que se cobra en Taiwán, ¿no? Es la campaña de Taiwán. Pero que, bueno, si aún así quieres invitarnos a un café, no sé qué, pues nos puedes pagar, ¿vale? Entonces, eso es un poco el correo, es simplemente para mostraros que, bueno, que hay interacción, ¿no? Y luego, pues, uno que es muy típico, que lo que hacen es, pues, decir, mira, yo realmente te puedo descifrar los ficheros, fíjate de mí, súbeme uno o dos y yo eso te los descifro, ¿vale? Entonces, te estoy dando una prueba de que realmente te puedo descifrar todo el ordenador y puedes volver a tu vida normal, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, que son métodos que tienen para ir ganándose también la confianza de que si pagas, pues puedes volver a la normalidad. Hay casos también de ransomware que lo que hacen es darte tiempos, ¿vale? Por ejemplo, te dicen, si en menos de 8 horas no me pagas, entonces borro un tanto por ciento de tu fichero. Y así hasta, no sé, 72 horas o X. Entonces, bueno, siempre están buscando la manera de cómo ganar más, ¿no? Ganar más dinero o que haya más gente que pague. Entonces, ¿cómo meten esa presión, ¿no? Todo esto también se aprovechan de que también si tienes copias de seguridad en los ordenadores o los servidores que están infectados, pues intentan borrarlos, intentan borrar las copias, intentan borrar las versiones anteriores de los ficheros, intentan últimamente además guardarse un tiempo sin hacer ningún tipo de actividad para cuando se hagan copias de seguridad colarse en las copias de seguridad también por si restauras. Es decir, que tienen muchos métodos que hacen que cada vez sea más difícil, pues eso, de salvarse, ¿no? Del no pagar, ¿no? Pero bueno, si tenemos unas medidas bastante concretas y tenemos la ciberseguridad bastante en cuenta, pues todo esto lo podemos evitar, ¿no? Aquí os pongo también que incluso los ciberdelincuentes ya no hace falta que sepan de código ni programar, sino que pueden comprar un programa que solamente que simplemente pueden pagar por ese programa y ponen el texto que quieren, lo que sería la extensión, ¿vale? Porque muchas veces cuando intentas abrir un fichero de estos te ponen una extensión concreta, que es, por ejemplo, en vez de un punto .doc, es un punto .crypt o un punto cifrado o un punto lo que sea, ¿no? Pues incluso aquí te permite, pues, a un ciberdelincuente que pague por un programa de esto, poner la extensión que él quiera, el mensaje que quiera, etcétera. Es decir, que ya incluso es mucho más fácil acceder a un ciberdelincuente a recursos que antes no tenían. Entonces, bueno, esto es un poco por también mostraros esto. Luego también tenemos este es el ransomware como más conocido, ¿no? Hasta ahora, que era el WannaCry, y bueno, esta era la pantalla que aparecía cuando se cifraban los ficheros y pedían pues el rescate, ¿no? Esto, bueno, pues afectó al Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, también en España pues tuvo un fuerte impacto en Telefónica, bueno, y fueron muchísimas organizaciones, pero estos fueron un poco los más nombrados, ¿no? O los que realmente les atacó más profundamente. Y bueno, simplemente era porque no tenían actualizado un parche concreto en el Windows, ¿vale? A nosotros a lo mejor como ciudadanos quizás, ¿no? Cuando se está actualizando, pues si lo tienes automático, pues dices, mira que si tengo actualización automática eso nunca va a pasar, ¿no? Pero realmente las organizaciones, actualizar todo de manera automática y masiva puede hacer que empiece a dejar funcionar cosas, ¿vale? Entonces siempre los ciclos de actualizaciones
tardan un poquito más porque se prueban que realmente si actualizan los servidores no dejan de funcionar servicios críticos para la compañía, ¿no? Entonces, de esto también se aprovechan de que si sale algún tipo de vulnerabilidad muy grande en Windows y no, bueno, en Windows, en Linux o en Mac o en lo que sea, ¿no? Pues entonces se pueden aprovechar de que si no estás actualizado, pues puedo atacarte, ¿no? Entonces, bueno, esto fue un poco lo que ocurrió. Entonces vimos también, por ejemplo, a la izquierda veis es una estación de metro, creo, o de tren de Alemania, y luego a la derecha, pues una pantalla gigante en Tailandia, ¿no? Es decir, que todo eso tiene sistemas detrás y esos sistemas, si no están actualizados o se ha podido ese malware pues, replicar por la red, pues llegan a afectar pues, este tipo de sitios, ¿no? Luego también lo vimos aquí en test de embarazo, ¿vale? Pero bueno, no, esto es una coña que tengo puesto adrede y es simplemente que mostraros que hay muchísimas cosas conectadas a Internet. Habéis visto la pantalla gigante, habéis visto la pantalla del tren y entonces aquí vemos ya, no sé, tenemos móviles, evidentemente, tenemos relojes conectados, tenemos básculas conectadas, tenemos los patinetes conectados, tenemos también hasta los coches, ¿no? Los coches están conectados, etcétera. Entonces, sí que es cierto que todo este tipo de malware puede afectar pues, a todos los dispositivos que conocemos. Que bueno, esto ya es otro campo, que sería un poco el IoT, y bueno, simplemente para ver que una televisión, la Smart TV, también tiene acceso a Internet. Si tenemos una televisión en la empresa, ¿vale? Si no tenemos bien controlado las actualizaciones o cómo se conecta a la red, pues ahí tenemos también una posible víctima, ¿no? De un dispositivo víctima que puede contener este tipo de malware o puede distribuirse, ¿no? Y bueno, aquí os quiero mostrar una foto general de lo que serían de los últimos años, pues las brechas de seguridad más importantes o más conocidas, ¿no? Y bueno, vemos desde 2017 a 2020, pues todos los registros que se han, de alguna manera, alguien ha podido hackearlo o han sido expuestos a Internet. Y entonces veis, por ejemplo, que, no sé, Facebook, pues 420 millones de registros, Twitter, Marriott Hotels, ¿vale? Pues todos estos, realmente cada registro, pues estamos hablando de información, por ejemplo, de usuario, nombre, apellidos, teléfono y tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? Otros pueden ser simplemente nombre, usuario, contraseña, ¿vale? Y en otros, pues, otro tipo de registros, ¿no? Pero aquí normalmente cuando se ven los registros estos, pues se hablan de bueno, datos muy sensibles en algunos casos, historiales médicos, por ejemplo, y en otros casos, pues, a lo mejor no es tan grave, ¿no? Y a lo mejor son contraseñas que en muchos casos no es tanto lo que pueden sacar en esa red social. Por ejemplo, si salen las contraseñas de Facebook y tenemos la misma contraseña que en Twitter y la misma contraseña en Instagram y en la que sea, pues los ciberdelincuentes lo primero que hacen es probar esa contraseña con el usuario en todos los servicios online. Entonces, claro, si tenemos la misma contraseña en Gmail, en Microsoft y tal, pues en alguna pueden entrar, ¿no? Entonces, bueno, simplemente esto era un poco por tener esta visión de las brechas de seguridad, ¿no? Y bueno, y que aquí casi que no se salva ninguno, ¿no? Entonces, bueno, simplemente porque esta página está muy bien, es una página que podéis entrar y podéis buscar toda la versión de seguridad, sus historias, y etcétera. Podéis clasificar también por sensibilidad, ¿no?, de los datos, etcétera. Y aquí os pongo pues algunas noticias de estos últimos meses en las que todo esto que os cuento es previo al estado en el que estamos, pero es un poco para que entendáis de dónde venimos y lo último que ha estado ocurriendo, todo esto sin teletrabajo. Y ahora veremos las medidas concretas o las amenazas en el teletrabajo, ¿no? Pero vemos como, por ejemplo, la empresa Transporte Valencia pues, sufrió una estafa de 4 millones de euros por un fraude del CEO, que el fraude del CEO es cuando alguien se hace pasar por el CEO de la organización, el dueño,
presidente, un director general o alguien así importante en la organización y tiene la capacidad de poder, si a lo mejor está de vacaciones, pues enviarle un correo como con nota urgente a la persona que hace los pagos y a lo mejor decir, mira, pues hay que pagar urgentemente a este proveedor, el número de cuenta es este. O, por ejemplo, si se va a hacer un pago en el último momento, decir, mira, me han comentado que el número de cuenta ha cambiado, en vez de este es el otro. Pues ese tipo de fraude, pues es un fraude que no suena tanto porque las empresas no suelen publicitarlo, evidentemente, pero la verdad es que ha dañado bastante en muchas empresas y han perdido mucho dinero. En muchos casos, los propios bancos han podido detener transferencias, porque no son transferencias a otros países, y a lo mejor ha dado tiempo a bloquearlas, pero en otros casos realmente ya ha llegado el dinero al destino, y una vez que llega al destino, pues también estas organizaciones tienen la manera de poder sacar ese dinero, traspasarlo a otras cuentas, sacarlo en efectivo, etcétera. Ya también su manera. Luego también tenemos ejemplos de ayuntamientos, de Jerez o de País Vasco, ¿no? Me parece que, es decir, hay mucho, si han sufrido un ciberataque, algún ayuntamiento, por ejemplo, pues puede quizá parar pues todos sus servicios electrónicos, ¿no? De administración electrónica, y entonces, bueno, eso realmente en algunos casos puede causar bastante perjuicio. Ahí os pongo también otro de Prosegur, ¿no? Que incluso, pues, si alguien roba en tu casa, no notificaban al central de alarma, o los últimos así también conocidos de Everis y Laser, ¿no? que fueron en este caso, unos ransomware que vienen, se llama Emotet, era el primer malware, ¿no? que se instala en los ordenadores, y luego el ransomware es Ryu, ¿vale? Lo digo un poco por actualizar, ¿no? Los nombres de malware, de ransomware más conocidos, y estos, pues, de los últimos 2 años, pues son bastante conocidos, o últimos años, ¿no? También vemos ataques incluso a ciudades, cortes de electricidad, metro de San Francisco, bueno, y lo que son ciudades grandes, ¿no? O Atlanta, Baltimore, parados directamente por ransomware, con pérdidas de millones de dólares, o incluso se corta la electricidad en Johannesburgo, ¿no? Porque allí la electricidad pues funcionaba con prepago en algunos casos y el sistema pues dejó de funcionar por un ciberataque y hay gente que se quedó sin luz, ¿no? Esto fue en julio del año pasado. Y claro, entonces ahora, en el estado que estamos de confinamiento, pues también os pongo aquí una ilustración, ¿no? Pues que habla de que por razones de seguridad y de salud, pues nos pasamos a cibercrimen, ¿no? Así como una mesa así de la mafia, ¿no? Y tal. Y nada, simplemente deciros que, bueno, tenemos ya ciberdelincuentes de antes, como habéis visto, pero bueno, quizás se hayan también sumado más gente o se interese un poco en este mercado, ¿no? De la ciberdelincuencia. ¿Y qué nos hemos encontrado? Pues hemos encontrado ciberataques a sistemas informáticos de hospitales, ¿vale? Incluso ahora mismo. Bueno, pongo enlaces, ¿no? De que el coronavirus ocasiona pandemia de ciberataques, aprovechan el brote del COVID-19 para atacar de forma más sofisticada, o el juego ya de palabras, ¿no? No hacen cuarentena. Los delincuentes no hacen cuarentena. El CNI, ¿no? A través del CCNC, pues también pues ayuda a las organizaciones, a la administración pública a intentar parar estos ciberataques, porque claro, ya los servicios críticos son muy importantes en España y de alguna manera pues también están tomando más medidas para intentar parar esto, ¿no? Lo que sería la ciberdelincuencia en el estado de alarma, y más cuando estamos hablando, por ejemplo, de hospitales, ¿no? Si paramos un hospital en este momento, pues la verdad es que hace bastante daño, ¿no? Ya no es solo por la tecnología, ya incluso a nivel humano, ¿no? Y bueno, ¿cómo se realizan muchos de estos ataques? Pues a través de la ingeniería social. Os hablaré un poco de lo que es el phishing, ¿no? Que es uno de los vectores de entrada más importantes, ¿no? de los ciberdelincuentes, porque normalmente se hacen pasar el
phishing consiste en hacerse pasar por una empresa o por alguien, diciendo que metas tus claves, por ejemplo, las claves de un servicio concreto, de tu banco, eso de Facebook, de Amazon, porque te han intentado robar la contraseña, porque cualquier cosa, ¿no? Cualquier excusa con algún tipo de urgencia para que, corriendo, pues metas la contraseña, para ver que no te han cobrado una factura más grande de más importe del que debiera, y entonces, bueno, pues todo ese tipo de ingeniería social que llamamos, ¿no? Porque lo que hace es engañar, ¿no? Pues realmente hace bastante estragos en las empresas. Aquí os pongo algunos datos, ¿no? De que las detecciones de phishing por correo electrónico aumentaron pues en 2018 un 250%, es decir, que hubo mucho aumento. Luego, el 14 de febrero de 2019 se alcanzó un pico muy grande, ¿no? Por el día de San Valentín. El 2019, en marzo, pues también con los nuevos productos de Apple, hubo también algún tipo de aumento, ¿no? Para los intentos de phishing. Y en 2020, bueno, pues se han detectado pues, phishing con la excusa de proporcionar información o para que abres algún tipo de fichero o lo que sea relacionado con el COVID-19, ¿no? Entonces, aquí os pongo los de antes, ¿no? Los típicos de correos, de que si te ha llegado un poquito de correo, que te vamos a cobrar tanto si no lo recoges, descarga la información de envío, ¿vale? Pues esto, por ejemplo, para detectarlo, podemos ver faltas de ortografía, se escriben desde teclados distintos, ¿no? De otros países. Ahí, por ejemplo, vemos que las tildes no están impuestas. Normalmente el que te lo envía no es correos.com ni correos.es, es otra dirección distinta. Si entráramos a la descarga del envío, nos va a llevar a una página probablemente de descargas de ficheros, que no es desde correos, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas son las que tenemos que ir teniendo en cuenta para darnos cuenta que estamos ante un engaño, ¿no? O eso, de Endesa, por ejemplo, con las facturas, te ponen pues, una factura muy alta para que entres corriendo y veas tu factura, entonces, o que descargues algo o que metas tu contraseña, ¿vale? Tu usuario y tu contraseña. Entonces, bueno, esos son los típicos engaños, ¿no? Luego hay otros también relacionados con la ingeniería social y phishing con el COVID-19. Y estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, en el que te dicen que de la Organización Mundial de la Salud pues te envía información actualizada sobre el coronavirus. Y entonces, claro, si te dice, pues pulsa aquí y descarga la información, pues eso te va a llevar a un PDF, que a lo mejor ese PDF te lleva a un link que tienes que descargar y es un malware, es decir, cada vez tienen maneras distintas para saltarse también las protecciones de los servidores de correo electrónico. Y entonces, bueno, pues tienen este tipo te hacen este tipo de engaños para que descarguemos malware o para que metamos contraseñas. Y en este caso, normalmente, bueno, como no vamos a hablar de un servicio concreto, van a ser para que descargues malware, no para que metas usuario y contraseña. Pero bueno, para que sepáis un poco los tipos de engaños que suele haber. Incluso, bueno, vemos también, pues, como por WhatsApp, por Facebook, pues también aprovechan para decir que nos dan gratis Netflix durante la cuarentena, cosas de supermercado, etcétera. Entonces, este tipo de sitios lo que normalmente hacen es coger muchísimos datos personales nuestros y dice, bueno, ¿quieres Netflix? Sí, y ahora empiezas a rellenar cosas. Empieza, bueno, ¿qué edad tienes? ¿Eres hombre o mujer? Dime tu nombre, dime dónde vives, no sé qué, no sé cuánto. Empieza a pedirte muchísimos datos y al final de todo, pues, te saltan muchas más publicidades, te dicen a lo mejor que contrata uno de estos seguros, no te permiten el decir que no, todo es que sí. Entonces, bueno, empiezan a lo mejor a contratar servicios, a meterte en suscripciones de SMS Premium. Claro, como tienen también tantos datos y tú vas pinchando, pues por ahí puede hacer que alguna de vuestras facturas pues suba bastante. Entonces, simplemente para evitar estas cosas, pues intentar siempre acceder a la información de las propias páginas oficiales, ¿vale? Si vemos que es algo de Netflix, pues nos metemos en la página de Netflix. Si vemos que es algo de un supermercado concreto, pues nos metemos en su página, que ahí
sí que va a salir la promoción, ¿no? O va a salir lo que realmente nos van a regalar, ¿no? Entonces, bueno, simplemente que os fiéis de las páginas principales y sospechar siempre si os piden muchos datos personales, ¿no? Y bueno, y ahora pues sí os voy a hablar un poco de lo que serían las medidas de ciberseguridad concretas relacionadas pues con el estado en el que estamos, ¿no? Ya de teletrabajo. ¿Qué podemos hacer para, con todas estas ciberamenazas, ¿vale? Que hemos visto, que son las principales, ¿vale? Hay muchísimas, ¿no? Pero las que nosotros podemos hacer algo para evitarlas, ¿no? Y os voy a explicar un poco, pues, en detalle. Por ejemplo, en nuestra organización, pues tenemos que primero que identificar riesgos, ¿no? Tenemos que saber qué es crítico, qué no es crítico. Por ejemplo, ya no solo con ciberataques en algunos casos, sino si tenemos un servidor y es compartido normalmente por 10 personas, si ahora todo el mundo se va a casa y somos 100, pues normalmente ese servidor puede no dar el rendimiento deseado, puede caerse. Entonces, bueno, hay que identificar qué servicios son los críticos y hay que acceder y a partir de ahí, pues darle las capacidades para que no ocurran estas cosas, ¿no? Luego también ver la capacidad de recuperación, resiliencia que tenemos, en el sentido de, bueno, si se cae ese servidor tan crítico, ¿qué ocurre? Pues vamos a dejar de pagar nómina, vamos a dejar de poder ofrecer un servicio a nuestros clientes, vamos a dejar de, etcétera. Hay que hacer ese análisis un poco para ver realmente si se nos cae ese servicio, pues hay que levantarlo en menos de 10 horas o una semana, ¿vale? Hay que ver las diferencias. Habrá un servicio que sea muy crítico, otro que menos, ¿no? Entonces, bueno, hacer también nuestros planes de tratamiento de riesgo, ¿no? Esto un poco por identificar, ¿no? Esos servicios críticos. Luego, normalmente, si podemos, pues utilizar dispositivos corporativos, que los empleados utilicen dispositivos corporativos, porque normalmente deben de tener pues su antivirus, que son protecciones del endpoint, hay antivirus tradicionales, hay antivirus más avanzados, como son los EDR, por ejemplo. Luego tenemos las capacidades de cifrar los ordenadores, el contenido, en el sentido de que si se nos pierde el ordenador o si se accede a través de otro usuario en ese mismo ordenador, pues no sea capaz de leer realmente el contenido que hay en el disco duro, ¿no? Luego también tenemos la parte de los USB, que sería, pues, o capar, en el sentido de bloquear los puertos USB o no utilizarlos en general con pendrive de casa, disco duro, por ahí puede haber fugas de información. También podemos encontrarnos con que se pueda infectar el ordenador porque tenemos discos duros infectados. Y bueno, y hoy en día tenemos ya muchas capacidades para poder compartir ficheros con servicios estilo, pues, desde Dropbox, OneDrive, de Google Drive, tenemos muchísimos, ¿no? Y bueno, pues ver un poco realmente qué tipo de servicios pues podemos utilizar e intentar evitar pues los USB. También en los dispositivos corporativos podemos establecer privilegios de usuario en el que realmente tenemos los privilegios normales de un usuario que no puede instalar cualquier cosa y luego hay unos administradores que serían pues el equipo de soporte o la empresa de soporte de los dispositivos que sí pues puede instalar las cosas y decir, bueno, pues necesitamos esta instalación y que nos lo puedan instalar. Y para eso pues también existen herramientas de control remoto para que puedan hacer estas instalaciones o puedan resolver también cualquier problema desde otras casas, ¿no? Desde otros lugares. Luego también es recomendable pues, bloquear los dispositivos, es decir, no dejarlo abierto, ¿vale? Si me voy y tal, porque, bueno, también hay niños en casa, hay cosas y pueden pulsar en teclas y tal. Y, bueno, que no perdamos esa buena costumbre de bloquear los dispositivos cada vez que nos levantamos o si nos ausentamos un tiempo, o si nos vamos a comprar o cualquier cosa, ¿vale? Pues bloqueemos los dispositivos. Luego también tenemos pues las actualizaciones, el tener un buen plan de actualizaciones, que tengamos todos los programas actualizados, tengamos el sistema operativo actualizado. Y bueno, esto sería un poco lo recomendable si tenemos la posibilidad de que haya dispositivos corporativos. Si no hay dispositivos corporativos, pues entonces recomendamos también pues estas medidas, ¿vale? Pues tener antivirus, cifrar el disco duro, etcétera, ¿vale? Pero bueno, en general los dispositivos corporativos podemos de alguna manera clonarlos o que sean iguales en toda la organización.
o si hay que implementar algún tipo de política concreta, se puede hacer muy fácilmente, ¿vale? Luego, como tenemos internet en casa, pues intentar evitar wifi compartidas entre vecinos, o entre urbanizaciones, o entre pisos o lo que sea. Utilizar cables si es posible, ¿vale? En vez de wifi, más que nada todo esto es para que no haya pérdida de conectividad o incluso que pueda haber pérdida de información en algunos casos. Y luego, si tenemos la posibilidad de conectarnos con redes wifi alternativas, que hay muchos dispositivos router en casa que permiten hacer redes de invitados, entonces hacer una red de trabajo, de alguna manera aislarnos de todos los dispositivos que tenemos en casa, ¿vale? Y bueno, eso un poco para los más avanzados o si pueden los equipos de soporte de las organizaciones que puedan echar una mano por ahí. Y luego, pues, con la comprobación periódica de la velocidad de Internet. Si vemos que va lento, pues vamos registrando más o menos, hay muchos test de velocidad por Internet y podemos ver realmente qué puede causar esa pérdida de velocidad. Quizás incluso hay proveedores que a lo mejor tengan un límite de gigas al mes o cosas así, ¿no? Si no estamos a lo mejor por fibra o por ADSL, si estamos por 4G, si estamos utilizando un móvil, ¿no? Pues todo esto más o menos y teniéndolo monitorizado para que no haya ningún tipo de sorpresa de cortar conexiones en caso de estas videollamadas o cualquier tipo de cosa, ¿no? Luego también, pues si hace falta acceder a recursos internos, a servidores que estén en los cuartos, ¿no?, de servidores de las empresas, los CPD, pues entonces utilizar las VPNs, ¿no?, que son las redes que están cifradas de punto a punto. Hay muchos tipos de soluciones. Luego, evitar los RDP, que se llaman expuestos a Internet, que ahí os pongo una pantalla, ¿no?, que es pues acceder como directamente a un ordenador con este protocolo y que esté expuesto a Internet. Esto normalmente, si tiene que estar expuesto, es a una red interna para que los administradores puedan acceder, pero nunca a Internet, ¿vale? Porque si está expuesto a Internet, pues perdemos el control, hay muchas vulnerabilidades y por ahí pueden entrarnos, ¿no? Y luego, bueno, también hay otro que no he comentado aquí, que serían pues los escritorios virtualizados, en el que accedes a un lugar y se te abre como otro ordenador interno o aplicaciones que se controlan a nivel interno. No están ejecutándose en tu propio ordenador, ¿no? Eso sobre todo en sitios donde no se estén utilizando dispositivos corporativos, ¿no? Pues hay este tipo de soluciones, pues existen, ¿no? Y luego el de compartición de documentos, que sería, pues, establecer pues un recurso oficial, como os he comentado, si se va a utilizar un servidor interno de ficheros, pues utilizar ese a través de VPN, acceder y tal, o en la nube, ¿no? Si tenemos eso de Google Drive, OneDrive, Dropbox, Box, cualquiera, ¿no? Pues establecer un servicio y que todos los empleados utilicen ese servicio, porque si no, si empiezan, uno utiliza uno, otro utiliza otro, uno es el gratuito, otro es el no gratuito y tal, pues se empiezan a desperdigar los documentos y empezamos a perder el control. Luego también tener el control sobre los permisos, pues cada departamento puede hacer una carpeta concreta o cada persona puede tener sus permisos. Luego que se revisen también los registros, qué es lo que se está subiendo, qué es lo que no se está subiendo, quién está accediendo, o si hay accesos raros ahora muy concretas, ¿vale? E incluso pues evaluar carpetas concretas o ficheros concretos que tengan algún tipo de cifrado, ¿vale? Que esto también existe y si son temas muy confidenciales, no nos fiamos de la nube o lo que sea, pues tenemos todo este tipo de herramientas. Luego también comentaros el de autenticación multifactor, lo más conocido es el doble factor de autenticación o 2FA, que así con esa sigla. Y ese es, por ejemplo, en el que accedes al correo electrónico con tu usuario y contraseña y luego te envía un mensaje al móvil, un SMS o a una aplicación y en el que indicas pues el código y ya entonces podrías acceder. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en los bancos, cuando se hacen algún tipo de pago o alguna transferencia. Y bueno, y esto pues se puede habilitar en muchísimos servicios de Internet, ¿vale? Ahí os pongo el de correo electrónico como un ejemplo de donde lo podríamos habilitar, ¿no? Y así, si nos roban las contraseñas por un phishing o lo que sea, tenemos esta seguridad extra que hacemos que no puedan hacer. Y ahora, bueno, dentro de todo lo que os he explicado, si alguna organización pues, quiere profundizar algo más o no tiene los conocimientos para hacerlo,
Pues nosotros hemos, desde Wellness Tech Group, pues lanzamos la propuesta de teletrabajo ciberseguro, en el que auditamos un poco cómo se ha implantado el teletrabajo y cómo poner de manera más segura o cómo establecer de manera más segura ese teletrabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hacemos una auditoría de puntos débiles, de puntos fuertes y de cómo puedes ir dirigiendo tu camino para que sea tu teletrabajo pues seguro, ¿no? Luego también tenemos un servicio gestionado de phishing. Como habéis visto, es un tipo de ataque muy concreto y que va en auge y siempre va a seguir utilizándose. Desde 1999 estamos con esto. Y entonces, bueno, pues nosotros pues, podemos, de alguna manera, analizar esos correos, ver realmente de dónde están intentando atacaros, qué tipo de clasificación de phishing os están haciendo, si es un fraude del CEO, si es un intento de que instaléis malware, desde qué lugares, qué tipo de ataques y técnicas están utilizando. Todo esto, pues nosotros podéis externalizar eso, ¿vale? Y nosotros podemos hacer informes, estadísticas y daros más información, ¿no? Para intentar evitarlo. También hemos lanzado el plan de continuidad de negocio, que, bueno, pues un poco, pues, esos servicios críticos que os comentaba antes, identificarlos, numerarlos, ver la capacidad de recuperación, ver cómo podéis, de alguna manera, detectar qué medidas debéis de implantar para mejorar esas capacidades de recuperación, de resiliencia, ¿vale? Bueno, pues aquí también lanzamos un servicio. Y luego un último, que si tenéis ya un equipo de tecnología y tenéis administradores de sistemas que os han implantado un teletrabajo bastante bien y funcional, pues nosotros de alguna manera damos también una formación para ese equipo más técnico, más experto, con datos muy, muy técnicos, muy concretos de ciberseguridad, en el que podemos pues fortalecer la seguridad en ese teletrabajo y formar al equipo pues, de sistemas, ¿no? Que están muy acostumbrados a la tecnología, pero que nosotros podemos darle ese extra de seguridad y en casos muy, muy concretos y hablando un poco en el mismo idioma, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues damos ahí un training, una formación que también, bueno, pues hemos lanzado en este caso, ¿no? En este estado de alarma que tenemos y que pensamos que puede ayudar a muchas empresas, ¿no? O organizaciones. Y nada más, en principio, si queréis, vemos un poco las preguntas. A ver qué tenemos, ¿no? Por aquí. Vamos, aquí vemos que... Ismael, perdona, ¿las vas leyendo tú las puedes leer también y las vas respondiendo? Sí, sí, sí. Para no tenerla yo que decir mejor, más rápido. Sí, sin problema. Sí, aquí es que estaba leyendo, ¿vale? Como no me había perdido desde el principio aquí en el chat. Nada, simplemente eso, que cuáles de los ciberataques no conocíais. Había, bueno, aquí contesta Rosa María, ¿no? Que no conocía más que 3. Algunos antiguos. Gráfico de amenaza Apple, que no sé qué gráfico de amenaza puede ser. Bueno, aquí realmente yo nunca he hablado, creo, ¿no? No he hablado de Windows, bueno, sino en ese sentido realmente tanto Apple, Android, Windows, Linux, cualquiera tiene sus vulnerabilidades, ¿vale? El que a lo mejor dice que Android es menos seguro que iOS, pues antes de ayer salió una vulnerabilidad muy, muy grave, por ejemplo, en los dispositivos de Apple, en el que simplemente con que accedieras a una página o que te enviaran un correo simplemente, algo así, sin ningún tipo de interacción, podía estar explotando una vulnerabilidad. Pero bueno, como eso en Android ya ha pasado en todos los... simplemente, bueno, que unos tienen una vulnerabilidad, otros tienen otra, o lo van descubriendo los propios equipos de seguridad, lo van descubriendo personas, investigadores de seguridad independientes. Esto, bueno, depende un poco todo es software y todo tiene
algún problema de seguridad, puede tenerlo, ¿no? ¿Algún programa para gestionar claves? Sí, por ejemplo, tenemos, sí, hay muchos gestores de contraseñas, por ejemplo. No sé, algunos como... hay muchos fabricantes, ¿vale? Si ponéis gestores de contraseña, os van a salir muchos. Lo que es alguno gratuito, por ejemplo, y el local es el KeePass, ¿vale? Lo pongo aquí, por ejemplo. Pero bueno, ese, por ejemplo, es porque es gratuito y tienes tu base de datos, tienes que guardar tus claves y tienes que hacer tu copia de seguridad. Luego hay muchos que son pagando una pequeña suscripción y tienes pues tu parte online, puedes guardar esas claves en el navegador y que estén sincronizadas con tu móvil, es decir, pero hay muchos fabricantes, ¿vale? No sé si, por ejemplo, el LastPass, el OnePassword, es decir, hay muchos que podéis ver ahí en comparativas y simplemente el que más os guste, pues normalmente algunos también han tenido algún tipo de vulnerabilidad, pero bueno, pero hay muchos casos que no. En cuanto a LOPD, supongo, ¿no? Que ha puesto LPD, pero bueno, en cuanto a la LOPD, ¿cómo podemos tener seguros nuestros datos y los de nuestros clientes? Bueno, como LOPD, pues tenemos también marcado en la parte legal, tenemos que tener registrado nuestro tratamiento, tenemos que ver claramente cómo funciona un poco nuestro flujo de información con los datos personales y en función de qué es lo que utilicemos, qué programas utilizamos, si hacemos copia de seguridad, si no hacemos copia de seguridad, quién accede a esos datos. Es decir, un poco lo que os he explicado como las medidas de seguridad, tener en cuenta, por ejemplo, los privilegios de usuario, registros, también hacer evaluaciones de riesgo sobre datos más sensibles, menos sensibles, pues es que depende mucho de los casos, ¿no? Pero bueno, ahí os he puesto algunos tips, ¿no? O algunos consejos, ¿no? De lo que serían las medidas, o algunas medidas básicas, ¿no? Pero habría que ver cada caso concreto, ¿no? Por ejemplo, correos con PayPal, ¿no? Sí, es típico, ¿no? Para hacer temas de phishing, para que entren en vuestras cuentas de PayPal, todo lo que sea al final, donde tengas capacidad de hacer pagos, pues los bancos pueden hacer muchísimo phishing, pero no porque un banco sea peor o mejor que otro, sino porque al final se hacen pasar por un banco e intentan cogerte las claves de ese banco. A ver, también Belén hizo otra pregunta de si tenéis recursos dedicados a seguridad en las organizaciones. Bueno, de aquí no hay mucha respuesta. Lo que sí es qué antivirus recomiendo. Bueno, aquí no tanto fabricantes, sino en gamas. Si soy empresa, pues siempre tiraría por la gama más alta, que serían los NR. Y para usos personales, pues tenemos cualquier fabricante básicamente dentro del top, más o menos va a hacer una buena función, ¿vale? Algunos tienen algún tipo de funcionalidad extra, algunos te miran, no sé, incluyen algún tipo de funcionalidad que puede tener los de gama IDR, pero bueno, más o menos todos están en la misma gama. Inicios de sesión de doble factor, ya es lo que he comentado. Alguno comenta que ha contratado unos megas de internet y al hacer test de velocidad le indica que tiene menos. Realmente, bueno, pues ahí yo recomiendo hablar con el proveedor porque hay veces que tienen fallos técnicos, hay veces que están limitados o incluso hay veces que tienes muchos dispositivos en tu red y hay algunos que están en ese momento pues consumiendo megas y entonces pues de alguna manera ahí va más lento, ¿no? O puedes consumir menos megas, ¿no? En tu ordenador. O estás ejecutando muchos programas y están consumiendo megas por algún sitio. Entonces, bueno, ahí pues se recomiendan primero ver tu entorno, los dispositivos conectados, y ahí se recomienda también hacer, por ejemplo, por cable. Hay cables también que te están limitando, las propias tarjetas de Wi-Fi también te pueden estar limitando, el propio router a lo mejor emite en una banda que puede ir más lento, hay muchas... pero bueno, recomiendo un poco hablar también con el proveedor y esas dudas también las pueden ir resolviendo. A ver si pensáis que estáis preparados, son insuficientes, si habéis sufrido phishing.
Si os ha proporcionado vuestra organización formación. Bueno, aquí comenta si es más recomendable hacerse un servidor de empresa a través de VPN o almacenamiento cloud como Drive. Aquí depende, ¿vale? Realmente lo que es el cloud va a estar, lo que es la propia infraestructura tanto de Google, Microsoft, Amazon, ¿no? Los de Amazon Web Services, pues todos van a estar muy, muy, muy seguros, ¿vale? Lo que es a nivel de infraestructura, lo que es a nivel de los servidores, tienen pues unos accesos físicos impresionantes, no cualquiera puede tocar esos servidores, etcétera. Pero claro, si dejas algún tipo de servicio ahí o de que no le pones una contraseña, pues simplemente cualquiera puede entrar y verlo. O en caso, ¿no?, de un Google Drive, como comenta, pues si lo compartes con mucha gente, pues también pierdes el control. Entonces, de alguna manera, si lo tenemos en un servidor externalizado, pues aunque tengamos externalizado toda esa parte de acceso físico o acceso masivo a todos los servidores, pues también tenemos que tener en cuenta quién está accediendo, cómo se está compartiendo, y bueno, si es en la empresa a través de una VPN, pues lo mismo. Si la VPN está bien configurada y el servidor lo tenemos bien securizado y tiene su mantenimiento, sus actualizaciones, pues también puede estar muy bien, ¿vale? Entonces, bueno, depende un poco del caso. Aquí hay, bueno, os pasa en Belén también el cuestionario. Si es posible saber cuánta y qué información obtiene mi empresa dentro de Internet. Esto entiendo yo que la empresa, no sé si os referís a, en plan, no sé, Movistar, Vodafone, que os proporciona internet en casa, por ejemplo. Eso normalmente, ¿qué va a obtener? Pues, por ejemplo, si tenéis las DNS, ¿no?, que se llama, es una configuración de vuestra red, la tenéis configurada del proveedor, pues el proveedor puede ver qué páginas visitáis, por ejemplo, ¿no? Hay gente que lo cambia a las de Google, pero Google también va a saberlo. O hay otros como Cloudflare, o etcétera. Entonces, por ahí puedes saber un poco, ¿no? Otra cosa es también dónde te estés conectando. Si tú a través de eso tienes tu proveedor de Internet y te conectas a una página que tiene su candadito, ¿no?, el HTTPS, eso quiere decir que desde tu ordenador hasta el servidor que tiene el HTTPS, ese candadito, pues esa información viaja cifrada. Entonces, esa información no la ve el proveedor, ¿vale? Entonces, bueno, todo lo que vaya cifrado, por ejemplo, las VPN, si alguien accede por VPN a la empresa, pues también eso va cifrado. Eso no, el que esté en medio no va a ver. A ver, pues perdón que se me va. Bueno, y de videoconferencia, ¿cuál sería menos vulnerable? En principio, pues, bueno, supongo que lo comentáis un poco por las vulnerabilidades estas de Zoom, ¿no?, que ha salido, bueno, básicamente, realmente es que Zoom ha sufrido un poco de una explosión de popularidad, muchos usuarios, y han detectado algún tipo de vulnerabilidades, ¿no? En algún caso, incluso se han publicado, pues, no sé, han sido 500.000 registros, ¿no? Que en la transparencia anterior que os puse, hay en este de las brechas de seguridad aparece aquí a la derecha, ¿no?, aquí arriba. Pues bueno, es verdad que las vulnerabilidades ya están parcheadas y si os bajáis la última actualización no va a haber ningún tipo de vulnerabilidad. Bueno, ningún tipo conocido que conozcamos, pero cualquier software de videoconferencia lo puede tener vulnerabilidades, ¿vale? Y luego también el problema que ha tenido Zoom es que hay gente que se ha descargado pues versiones que eran troyanizadas o tenían malware, y eso es simplemente porque ha habido a lo mejor una persona, un ciberdelincuente, que ha copiado el programa y por detrás le ha metido malware. Y eso, pues siempre tenemos que descargar las aplicaciones si estamos en el ordenador, de la página web oficial, y si estamos en móviles, pues de los markets oficiales, ¿vale? Tanto de los de Apple como los de Android. En el caso de Apple, pues no puedes descargar de markets que no sean oficiales, y en Android sí puedes hacerlo si desmarcas una casilla en la configuración de los ajustes, ¿vale? Entonces, bueno, intentar por todos los medios descargar siempre las aplicaciones oficiales de los markets oficiales, ¿vale?
Si me conecto en remoto al ordenador de la empresa, ¿es más vulnerable? Bueno, aquí simplemente es que depende del software que estéis utilizando para conectar en remoto. Si ese software tiene vulnerabilidades o pues podrían entrar. Y luego, si tienen las claves o el código que utilicéis, dependiendo del software que tengáis, pues también podrían entrar. Al final es mayor exposición, pero claro, también habría que ver el caso concreto y bueno, todo eso se puede asegurar, ¿vale? Si es un acceso remoto también por VPN, pues también puede haber registros, pues se puede aplicar también doble factor de autenticación en accesos por VPN. Es decir, hay muchas maneras de poder securizar todos los accesos. Aquí comentan también de tienda online con un portátil y PC, gestiona la web, trabaja con Stripe, que es una pasarela de pago. ¿Cuáles son las medidas principales para este tipo de negocio? Mínimas medidas de seguridad. Bueno, básicamente un poco las que yo he comentado, ¿no? De proteger el portátil del PC con los antivirus, el cifrado, etcétera. Luego la tienda online, pues y gestionar la web, pues tienes que tener actualizado todos los plugins, si utilizáis, por ejemplo, WordPress o Joomla, cualquiera de estos, pues tener todos los plugins actualizados, tener las páginas web actualizadas, que tener un poco los registros, quién está accediendo, que no accedáis por HTTP, que accedáis por HTTPS a los paneles de administración, porque si no, cualquiera que esté en medio podría leer nuestras contraseñas. Y luego, bueno, más las medidas un poco que os he ido comentando antes, ¿no? Si es más vulnerable utilizar el navegador Tor que Chrome, hombre, aquí entiendo que Tor no es un navegador para todo el mundo, ¿vale? De primera, porque es un poco, que no lo sepa, pues es un navegador en el que accedes a través de manera anónima, porque das como saltos por internet, ¿no? ¿Qué pasa? Pues un navegador que va a ir más lento, ¿vale? Va más lento porque tienes que dar saltos así para ser anónimo. Luego puedes acceder a sitios un poco extraños, ¿no? Más que nada por el tema de que tiene que estar un poco escondido y tal. Pero bueno, como si se utiliza como de manera habitual, también pues tiene sus vulnerabilidades. Al final parte de su código es de Firefox y si tiene vulnerabilidades Tor, pues tienen que actualizarlo. Tiene su equipo de seguridad, igual que tiene Chrome, y bueno, aquí depende un poco de las actualizaciones, de la periodicidad de actualizaciones, de lo que se descubra, etcétera, ¿vale? Creo que no hay más preguntas, ¿no? No sé si Belén quiere decir algo o alguien más. Nada, por mi parte, si no tienen más preguntas los asistentes, muchísimas gracias. Vamos, la verdad que las has explicado súper claro y eso que yo estoy bastante verdecilla en este tema. Y Eso he intentado, eso he intentado. Si yo me he enterado, vamos, el que tenga un poco de experiencia con todo esto, vamos, le aseguro que le ha servido de mucho. Y nada, darte de nuevo las gracias, Ismael, y nada, y a todos por vuestra asistencia. Como he comentado, de verdad para nosotros es muy importante que nos cumplimentéis el cuestionario que os he adjuntado, lo vuelvo a poner ahora otra vez en el chat. Y por último, si queréis recibir la ponencia de Ismael, pues nada más me tenéis que enviar un correo a la dirección que he indicado, belén.herrera@cámaradesevilla.com, y yo lo envío encantada, ¿vale? No sé, Ismael, si tú quieres dejar también tu correo electrónico en el chat. Sí, os voy a dejar mi correo también, ¿vale? Para cualquiera que tenga más dudas o si quieren profundizar en lo que os he comentado. Aquí os doy los tips básicos, los consejos, pero entiendo que no todo el mundo sabe de tecnología, no todo el mundo sabe qué solución es mejor, peor. También hay que verlo en cada caso. Os lo he puesto un poco general porque dependiendo mucho de, no es lo mismo un autónomo que una empresa de 500 empleados, ¿vale? Y también el sector, el negocio. Entonces, bueno, pues aquí es lo que podamos ayudar y cualquier duda, pues me podéis escribir y encantado de responder a vuestra duda. Y muchas gracias a Belén, bueno, por la parte de darnos la oportunidad de explicar esto así en un webinar. Y bueno, y a vosotros por la asistencia, que
que sabemos que seguro que tenéis muchas cosas también mejores que hacer, que escucharme a mí, pero bueno, he intentado que sea un poco ameno y que más o menos cualquiera pueda entender un poco las amenazas a las que nos enfrentamos y cómo podemos resolverlo, y más en estos tiempos, ¿no? Que estamos ya conectados y tenemos que tener pues, los servicios funcionando, los negocios funcionando como sea y para sacar todo para adelante, ¿vale? Pues nada, Ismael, muchísimas gracias de nuevo y nada, buen fin de semana a todos. Vale, muchas gracias. Buen fin de también a todos.